al Santo Evangelio, que en esta ocasión es un texto largo, cubre casi todo el capítulo 4 de San Juan, y tenemos el pasaje conocido como el encuentro de Jesús con la samaritana. Tenemos aquí entonces el Evangelio que he puesto en 4 diapositivas. Dice así el texto. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho.
Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es en verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Muy bien, pues esta hermosa página, un poco larga del Evangelio, pero bonita y sobre todo muy rica en simbología, nos va mostrando esto. Jesús se acercó a una mujer en su actividad ordinaria. ¿Qué hacía ella? Sacar agua del pozo. Usa con ella un lenguaje común. De hablar del agua, que empiezan a hablar del agua al principio, pasó a hablarle del don de Dios. Vemos cómo Jesús es muy hábil y utiliza el lenguaje de la gente para empezar a acercarla al misterio de Dios, al misterio también de la identidad de Jesús. Y entonces así Jesús fue conduciéndola a la comprensión de su identidad como el Mesías esperado. Pero en cuanto ella oyó que Jesús sabía cosas de su vida personal, ella creyó que era el Mesías porque le conocía la vida privada. No se daba cuenta que esto era un signo meramente secundario. Jesús es el Mesías no porque le conozca la vida secreta a la mujer, sino porque él viene a desempeñar una misión ya prefigurada por los profetas de Israel. Los samaritanos del pueblo llegaron a creer en Jesús por sus propias palabras de él, más que por lo que ella les había contado sobre él. Y entonces veamos cómo en este pasaje, aunque es extenso, pues vale la pena leerlo todo, porque vemos el proceso de formación de la fe que Jesús va llevando a esta samaritana y a los samaritanos del pueblo, que los conduce desde el lenguaje ordinario de la vida que llevan a la comprensión de la identidad de Jesús como Mesías. Y así Jesús es con nosotros. Él viene a nuestra vida personal, se manifiesta en las cosas ordinarias de nuestra vida y nos va conduciendo, nos va dando cada vez más sabiduría, más comprensión, más capacidad incluso de salir de nuestros propios parámetros ordinarios de vida para que vayamos entendiendo quién es Jesús en nuestra vida. Y de ahí obtenemos estas orientaciones para nuestra vida cristiana. Veamos que todos nosotros, como la samaritana, tenía ciertas ideas sobre Jesús. Antes de profundizar nuestra fe, cada uno de nosotros tenía una cierta precomprensión sobre Jesús, pero si lo escuchamos, Él corregirá esas ideas y maduraremos. Ujú. Todos, fíjense, desde antes de ir al catecismo cuando éramos niños, ya teníamos una cierta noción de Jesús, quizá muy vaga, y fuimos aprendiendo y fuimos creciendo. Incluso quienes ya están en etapas de formación, como puede ser los que entran a un seminario, a una vida religiosa, al noviciado, todos entran con una cierta idea que tienen de Jesús, de los sacerdotes, de las monjas, qué sé yo. Pero solo en el caminar vamos como exorcizando esa idea que teníamos y nos vamos dando cuenta que no solo Jesús no es como lo pensábamos, sino que también la vida de servicio, la vida consagrada, la vida del sacerdocio tampoco es lo que creíamos que era. Quizá cometíamos el error de idealizar todo y nos olvidamos entonces de que somos humanos. Y así mucha gente no aguanta las etapas de formación, ¿verdad? Muchos entran al seminario y luego se salen diciendo, ay, es que yo creí que todos los seminaristas eran santos y resulta que no. Pues bienvenido al planeta Tierra porque eso no existe, ¿verdad?
En el seminario, en la vida religiosa, en la vida consagrada, incluso en el servicio, quienes trabajan en servicio de alguna comunidad, lo viven en carne propia, lo ven con compañeros de trabajo, lo ven con la gente de los grupos de pastoral. Muchas veces hasta la gente dice, híjole, hay más chismosos en los grupos de pastoral que fuera. Pero no es que sea eso, no es que sean más que otros, es que aquí los tienes concentrados, los tienes presentes, convives con ellos. Pero si entraras en la casa de cada persona, te darías cuenta que chismosos hay en todos lados. Gente mentirosa, gente que, como decimos, amarran navajas entre otras personas. Eso siempre ha existido en la historia de la humanidad. Y como dice San Pablo, aún así, Dios nos amó primero. Siendo que nosotros éramos pecadores, Cristo dio el primer paso dando la vida por nosotros. Jesús, como vemos en el texto de la Samaritana, viene a nuestro encuentro ahí donde vivimos y trabajamos. Nos habla con nuestro lenguaje y nos guía para que lo conozcamos mejor. Ujú. Para ello, pues nos va llevando en un proceso, como les digo, no solamente de corrección de ciertas ideas, yo me atrevería a decir prácticamente exorcizando nuestras ideas, sacándonos de nuestras concepciones muchas veces fantasiosas para conducirnos al realismo puro. Él entra en nuestro ámbito vital y eleva nuestro entendimiento para que valoremos el don de Dios y le adoremos en espíritu y verdad. Fíjense cómo Dios permite que vivamos muchas decepciones, ¿se fijan? Nos hemos decepcionado a muchas personas que quizá habíamos depositado en ellos muchas esperanzas. Pero Dios en su sabiduría ha permitido que nos demos un tope en la cabeza con ese tipo de experiencias, no solo para que veamos que no es tan fácil confiar en alguien, sino para que veamos algo todavía más profundo, que viendo todos la debilidad humana, nos admiremos de cómo Cristo dio la vida por nosotros. Decía San Pablo ahí en la carta a los romanos, difícilmente alguien da la vida por una persona sumamente buena. ¿Y cuánto amor nos tiene Cristo que conociendo todos los pecados de todos los seres humanos, consideró que valía la pena dar la vida por todos? Ujú. Si tú tienes un niño o niña recién nacido en tu familia y tienes que salir a una emergencia, no se lo vas a encargar a un vecino o vecina chismoso. ¿Por qué? Porque no le tienes confianza. Y el Padre Celestial puso en nuestras manos a Cristo, a su Hijo amado, sabiendo de antemano que le íbamos a fallar, porque hasta acabamos crucificándolo, ¿no? Como género, como especie. Alguien dirá, no, yo no hice nada. Pero bueno, toda la humanidad estaba prácticamente representada en aquellos que lo llevaron al suplicio. Y aún así, Dios consideró que valía la pena entregarse. De ahí aprendemos esto. Abramos nuestra mente para discernir la presencia de Cristo que viene a nosotros en cada persona y acontecimiento. Ujú. Y así entonces, fíjense, habituándonos a buscar la presencia de Cristo en la actividad diaria, en lo que nos toca vivir, como decimos, procuremos disponernos también para ser como Moisés, un mediador de la acción de Dios para otras personas, ya sea escuchándoles, dándoles un buen consejo, atendiéndolos, sirviéndolos sin buscar algo a cambio, procurando, como les decía, como hacía San Pablo, procurando moldear y construir la imagen de Cristo en las personas con las que nos relacionamos. Alguien dirá, no, pues si no soy cura, no me toca hacer eso. No, pero eres bautizado
Y como bautizado participas de la vida y misión de Jesús. Tú también como bautizado estás llamado a participar en la construcción del reino de Dios en el presente. Ujú. A manifestar esta soberanía de Dios en la vida. Pasamos ahora a nuestra reflexión personal. Así como la samaritana tenía sus ideas sobre el Mesías, también nosotros teníamos nuestras ideas sobre Jesús. Necesitamos permitirle que transforme nuestro entendimiento de Él, ¿verdad? Y aquí una pregunta. ¿Qué tanto valoramos el don de Dios que viene a nosotros en las personas y acontecimientos que nos conducen a adorar al Padre en espíritu y verdad? Fíjense que esta pregunta pues tiene su tirabuzón, ¿verdad? Porque decimos, ¿qué tanto valoramos el don de Dios? Y nos imaginamos un don que Dios nos da directamente. Pero ojo, Dios te da esos dones a través de personas y situaciones que por lo general no son lo que esperabas. Ujú. Dios te envuelve un regalo maravilloso en un papel de regalo todo arrugado, en pocas palabras. Ajá. Y lo hace no solo para probarte, sino para ayudarte a entender cómo tú también eres un papel arrugado que sin embargo puede llevar en su interior el don de Jesucristo para otras personas. Decimos, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, pero en el fondo, como dice San Pablo, llevamos un tesoro en nuestro interior siendo nosotros vasijas de barro. Fíjense cómo es el mismo tipo de lenguaje. Somos como vasijas de barro, sin ningún chiste, así simplemente de color terracota. Ni siquiera estamos pintados, no tenemos adornos, somos débiles y frágiles, estamos cargados de imperfecciones. Y sin embargo, llevamos en nuestro interior el tesoro de la presencia de Cristo. Ahora, sabiendo esto, ¿qué tanto valoramos el don de Dios que viene a nosotros a través de personas y acontecimientos que generalmente no son lo que esperábamos, pero que nos conducen a adorar al Padre en espíritu y verdad?